Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarle a esta hora de la tarde, darle la bienvenida a 11 Noticias de emisión vespertina. Por supuesto, tenemos amplia cobertura de los hechos noticiosos más importantes hasta esta hora de la tarde. Judith Bellino es quien les saluda con muchísimo gusto, por supuesto, como cada tarde junto a Andrea Hernández. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias Judith Bellino, listas para llevarles a ustedes la información más relevante de este miércoles 11 de mayo de 2022. Por supuesto, le invitamos a acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas en www.11noticias.hn y también a través de las diferentes frecuencias de Radio Visión Honduras. Iniciamos este espacio informativo con nuestros titulares. Vea esta tarde de miércoles 11 de mayo en 11 Noticias, emisión vespertino. Nuevo hondureño extraditable. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reúne de manera urgente ante convocatoria girada por la Presidencia a fin de designar juez natural de primera instancia. Políticos de alto rango, diputados y presidentes serán mencionados en el juicio contra el Tigre Bonilla, según Ann Milgram de la DEA. Las pérdidas económicas por el paro de transporte de carga incluye la producción y la industria nacional. En noticias internacionales, el gobierno tailandés va a repartir gratis 1 millón de plantas de cannabis para fomentar el cultivo medicinal entre la población. Esto y más, a continuación, en 11 Noticias, emisión vespertina. Muy bien, damos paso a la información. Precisamente con la información, valga la redundancia, que ha dado a conocer este día el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y es que el Tigre Bonilla, al parecer, no se va a ir solo, porque este caso estaría involucrando a altos funcionarios hondureños. Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Ann Milgram, de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, son los fiscales que conocen el caso de Juan Carlos Bonilla Valladares y el de Juan Orlando Hernández. Hoy el ex jerarca policial se presentó ante la juez federal Katherine Parker. El fiscal federal Damian Williams dijo: en lugar de usar su posición de alto poder como jefe de la policía de Honduras para combatir el narcotráfico, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, explotó de manera corrupta su posición para proteger y ayudar a las organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a desbaratar. Con su apoyo y protección, los asociados de Bonilla Valladares se convirtieron en un conducto fundamental para el tráfico de drogas de Centroamérica a los Estados Unidos. Su extradición demuestra que nadie está exento en virtud de su título o posición de autoridad, incluso los presidentes y jefes de policía extranjeros, de un proceso penal por contribuir a la avalancha de narcóticos ilegales en este país que causa tanto daño. La administradora de la DEA, Ann Milgram, dijo: el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no se habría beneficiado con éxito de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos. Estos asociados, incluido Bonilla Valladares, también explotaron sus posiciones para traficar cocaína a los Estados Unidos y proteger violentamente a otros traficantes de drogas con conexiones políticas. Todo para su propio beneficio personal. Bonilla Valladares traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su placa de aplicación de la ley para encubrir sus crímenes. La extradición de Bonilla Valladares demuestra una vez más al mundo que los funcionarios corruptos no pueden esconderse detrás de sus posiciones. La DEA no se detendrá ante nada para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace la seguridad y la salud de los estadounidenses. Para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargamentos de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal del gobierno hondureño, Policía Nacional, incluido Bonilla Valladares. Bonilla Valladares explotó de manera corrupta estos cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos el excongresista hondureño Juan Antonio Tony Hernández y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado.
Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, Bonilla Valladares participó en el asesinato de un narcotraficante rival a pedido de Hernández Alvarado y otros, porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región del occidente de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, y a esta hora de la tarde le presentamos una serie de tweets del Poder Judicial de Honduras, quienes se han referido a un nuevo pedido de extradición por parte de los Estados Unidos, y vamos a dar lectura a lo que ha dicho la cuenta Poder Judicial Honduras. La solicitud, dice, fue remitida por la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida contra un ciudadano hondureño por el cargo de conspiración para la distribución de al menos 5 kilogramos o más de cocaína en ese país. Han emitido también un segundo tuit diciendo que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reúne de manera urgente ante la convocatoria girada por la Presidencia a fin de designar un juez natural para que conozca de esta causa, un juez natural de primera instancia en materia de extradición para el conocimiento del expediente enviado esta mañana por la Cancillería de la República. Así que sería un nuevo pedido en extradición y se está reuniendo de emergencia el Pleno de Magistrados de la Corte para designar al juez natural que va a conocer de esta extradición ahora al estado de la Florida. Judith Bellino. Precisamente otro hondureño que estará desfilando en alguna corte allá en Estados Unidos. Mientras retomamos nosotros temas aquí de nuestro país y no relacionados con la justicia de Estados Unidos, hoy se dio un desalojo ahí en Comayagua a estos transportistas que se mantenían y precisamente no había paso para ningún tipo de vehículos. Se desalojó este tipo de incidentes, pues nos informa Oscar López. Después de casi 72 horas de paralización del transporte de carga, la Policía Nacional ejecutó este día el desalojo de los transportistas que mantenían tomada la carretera CA5 a la altura del sector de Los Mangos, municipio de la Vía de San Antonio, Comayagua. Durante la ejecución de las acciones se reportaron algunos disturbios e incidencias por parte de algunas personas que se oponían a desalojar de forma pacífica. Según el suboficial de policía Omar Hernández, los protocolos se llevaron a cabo en base a ley con el acompañamiento de los derechos humanos a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos, mantener el orden público y restablecer el libre paso vehicular. Bueno, nosotros utilizamos nuestros protocolos ya establecidos como Policía Nacional y pues tenemos también a derechos humanos que han estado muy de cerca para poder garantizar todos sus derechos a las personas que han estado por este término de 3 días. Pues nosotros, competencia nuestra, garantizar la libre circulación. Trabajadores del rubro del transporte lamentan que sus peticiones no sean escuchadas ni tomadas en cuenta por parte del gobierno y el sector privado. Que prácticamente aquí el gobierno no manda nada, aquí la empresa privada hace lo que quiere con el gobierno y será que tienen miedo también el gobierno que lo vuelvan a sacar en pijamas otra vez. Como consecuencia del paro nacional, trabajadores del rubro de taxis y del transporte urbano se muestran preocupados debido al desabastecimiento de los combustibles en establecimientos de la ciudad de Comayagua. Bueno, la situación es que hay un desabastecimiento del gas LPG, lo cual pues trabajamos las unidades de taxi con este gas LPG y estas son las consecuencias. Nos preocupa porque si hay desabastecimiento de lo que es el gas LPG, pueda que haya desabastecimiento de lo que es los otros combustibles, la gasolina y el diésel y otros. Desde Comayagua para 11 Noticias, Oscar López. Y precisamente para tratar más sobre esta problemática del transporte pesado o transporte de carga en el país, vamos a enlazarnos con Víctor Valladares porque se han establecido importantes reuniones entre empresarios del transporte pesado y representantes del gobierno de Honduras. ¿Qué resultados arroja ya a esta hora de la tarde, cuando son las 5:16 estas reuniones? Víctor Valladares, adelante. Gracias, compañeros en los estudios, televidentes de 11 Noticias. Buenas tardes, con Carlos Fonseca. Él es
dirigente del transporte de carga, han logrado un acuerdo. Esto es importantísimo para el país. Sí, muchas gracias, Víctor. Y bueno, mire, el día de hoy se suscribe un convenio con el sector transporte, los representantes del COEP y el sector gobierno. Esto en aras de que al final pues la empresa privada empiece a pagar la tarifa establecida en ley al sector transporte. Nosotros esperamos de que esta situación al final se cumpla, porque esto vendría en alguna medida pues a brindar un poco de estabilidad al sector y evitaría pues que se den este tipo de extremos que al final no nos convienen a nosotros como nación ni a nosotros como sector. ¿Con esto ya se suspende el paro entonces? Bueno, el convenio acuerda eso, de que a partir de este momento se suspenden las acciones de protesta que nosotros estábamos manteniendo y todo volvería a la normalidad. ¿En qué consiste este acuerdo básicamente? Sobre todo es el compromiso de parte del sector privado a pagar la tarifa que está contenida en ley, ¿verdad? La ley dice que el usuario debe pagarnos la tarifa del kilómetro recorrido más el valor de los peajes. Sí, esto es importante, como decía usted, hay estabilidad en el sector transporte y también para la misma economía del país. Bueno, lo importante de todo esto, y sobre todo ahorita a los compañeros del transporte de carga que me están viendo en este momento, decirles que con este convenio prácticamente queda comprometida la empresa privada a pagar la tarifa. A partir de este momento, compañeros, ustedes pueden ir donde sus empresarios a los cuales ustedes les transportan y decirles que la tarifa a partir de este momento, que el compromiso que ellos en este momento acuerdan con nosotros es precisamente lo que está en ley más el costo de los peajes. Muchas gracias. Carlos Fonseca, él es dirigente del transporte, pues ha estado con nosotros compartiendo ya este acuerdo que se ha logrado con el gobierno y también con el Consejo Hondureño de la empresa privada. Compañeros, con ustedes al sede principal. Buenas tardes. Víctor Valladares, se ha llegado a acuerdos, entonces será la empresa privada quien asumirá el costo de esa tarifa que exigen los transportistas de carga en el país. Ojalá que con esta medida entonces en las próximas horas se suspenda el paro y se habiliten las carreteras para evitar más caos. Judith Bellino. Así es, Andrea Hernández. Y luego de las pérdidas millonarias que ha dejado este paro del transporte, pues muchos productos que no han podido llegar, el desabastecimiento de combustible en varias partes del territorio nacional, ellos aseguran que están dispuestos a dialogar. Gisela Cálix, con usted. Así es, buenas tardes compañeros en el estudio y televidentes de 11 Noticias. Dirigentes del sector transporte de carga aseguran que aún están anuentes al diálogo para que se le busque una solución a este problema lo más pronto posible. A continuación, las declaraciones del transportista Leonel Pagán. Venimos planteando en las mesas de que es difícil sostener la prestación del servicio, ya que todos estamos enterados pues de que el efecto del diésel, de los demás insumos, las llantas, todo se ha ido para arriba, más sin embargo hemos estado meses prestando el servicio, aún con pérdida, esperando una solución de parte de la empresa privada y también de parte del gobierno, pues cada uno tiene una área exclusiva donde puede aportar para que el sector sea sostenible, para que el sector pueda seguir operando, ¿verdad? Y lo miramos a veces como el hecho de que el transportista está queriendo ganar más dinero y nosotros hemos propuesto hasta que permitimos de que se hagan los estudios con técnicos para que se evalúe realmente si el sector está obteniendo ganancias bajo los precios que está operando ahorita. No tenemos miedo que se nos revise económicamente, le damos acceso a la empresa privada, al gobierno, que contrate técnicos para que mire que nos hemos montado el país en espalda, nos hemos montado el costo de la inflación, nosotros lo hemos estado absorbiendo en algún porcentaje. Más sin embargo, eso no se le reconoce al transportista. Bueno, lo que viene, la dirigencia nacional se va a unificar para tomar determinaciones, ver qué es lo que realmente puede hacer, hasta dónde se puede llegar para buscar una salida. Nosotros no nos cerramos a las búsquedas de la salida, pero que las otras partes también
pongan de su parte, ¿verdad?, para que arreglemos este país, ¿verdad? No podemos seguir parados en un sector al que se ha pisoteado permanentemente y se le ha visto dentro de la cadena logística como el más débil. Y realmente, como le manifestaba hace un momento, ahora el sector está unificado a nivel nacional y eso es la primera prueba de fuerza que se ha dado de unidad nacional, ha sido todos los puntos donde el transporte se paró a nivel nacional. Con este contacto informativo yo vuelvo con ustedes al set principal de 11 Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela Calix. Pasamos a darles excelentes noticias cuando es la 1:22 de la tarde. Y les preguntamos, ¿has querido llevar tu negocio al siguiente nivel? Click Market llegó para mostrarte que tener e-commerce es muy fácil. Comunícate al WhatsApp 33 39 80 20 de Negocios Corporativos Cable Color. Puesto con estas buenas noticias, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. No se vaya, que enseguida regresamos con más de 11 Noticias en Misión Vespertina. Regresamos con más información desde 11 Noticias en Misión Vespertina. Por supuesto, nosotros seguimos a esta hora de la tarde dándoles a conocer a ustedes excelentes noticias y esta vez de nuestros amigos de Gripex Plus. Y es que Gripex Plus es la solución más rápida y efectiva para erradicar por completo todos los síntomas de la gripe y la tos. Ponele punto final a la gripe y la tos con Gripex Plus. A continuación les presentamos la nota tecnológica de hoy. La sección tecnológica es patrocinada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Las redes inalámbricas no dejan de evolucionar para conseguir un mayor alcance mejorando la conectividad en los dispositivos. Wi-Fi 7 es el estándar más actual para optimizar esas conexiones wireless. Esta nueva generación del estándar Wi-Fi ha sido desarrollada para hacer frente a las necesidades de conectividad de los usuarios actuales, que usan cada vez más dispositivos conectados a su red. Todos los dispositivos con la capacidad de conexión inalámbrica tendrán por defecto el sistema Wi-Fi 7, pero de nada servirá que tu smartphone o portátil sea compatible con Wi-Fi 7 si el router que tienes instalado en casa no utiliza la última versión de esa tecnología. Algunas de las ventajas que aporta este nuevo estándar son en términos de conectividad, velocidad, estabilidad y seguridad. Wi-Fi 7 ha sido diseñado para ofrecer una respuesta más eficiente ante la masificación de dispositivos que se está volviendo cada vez más habitual en los hogares con la irrupción de los dispositivos IoT y la implementación de la domótica. Por lo tanto, una de las principales mejoras del Wi-Fi 7 con respecto a los estándares anteriores es la mejora en la gestión de los dispositivos, evitando la saturación del espectro, otorgando un ancho de banda necesario a cada dispositivo de forma dinámica. Darío Bonilla, 11 Noticias. La sección tecnológica fue patrocinada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Y vean ustedes, continúan las buenas noticias esto respecto a la salud. En Gracias Lempira se reportan 0 casos positivos, esto en las últimas 3 semanas. Esta es la nota del día. La nota del día es presentada por Castores de la Vida, de Larache y compañía. Gracias a la masiva asistencia en las jornadas de vacunación contra la COVID-19, en las últimas 3 semanas no se reporta positividad en el centro de triaje de la ciudad de Gracias Lempira. Tenemos buenas noticias, tenemos 3 semanas de no presentar casos de los que hemos tomado nosotros acá, casos positivos de COVID. La mayoría son negativos, realmente ha bajado la incidencia, ¿verdad? Estamos esperando la gente de Semana Santa, pero la gente se cuidó. El encargado de este centro asistencial pide a la población a seguir con las medidas de bioseguridad a pesar de lo anterior. Por lo de estos meses hemos venido luchando contra el COVID, ¿verdad? Acordémonos que nosotros estamos aquí desde el año 2020, ¿verdad? Ya con este ya iríamos un transcurso de 3 años prácticamente. Realmente alegre, ¿verdad? Y para nosotros nunca termina el trabajo, igual. Claro. Siempre estamos en jornadas de vacunación, allá anda un médico en jornada de vacunación, estamos apoyando actualmente al Hospital Juan Manuel Gálvez. En el departamento de Lempira el patógeno viral ha disminuido la mortalidad.
provocando que en el Hospital Juan Manuel Gálvez ya no exista sala especial para pacientes con coronavirus. Desde el occidente del país, les informó Franklin Rodríguez. La nota del día es presentada por Castores de la Vida, de Larache y compañía. A continuación, nuestros compañeros periodistas Darío Bonilla y Kelly Olivera nos presentan la opinión de la socióloga hondureña Julieta Castellanos respecto a los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. 100 días es poco tiempo para esperar resultados, pero es suficiente para identificar las tendencias de un gobierno e identificar los escenarios futuros. El triunfo del 28 de noviembre generó una enorme expectativa. Los más esperanzados creyeron que las soluciones llegarían rápido. Otros querían ver salir del poder al Partido Nacional, pero también soluciones. Libre ganó para gobernar un país con diversas crisis estructurales, pobreza y pobreza extrema, desempleo estructural, los múltiples efectos de la pandemia de la COVID-19 y los fenómenos climáticos ETA e IOTA, la violencia y criminalidad potenciada por el crimen organizado que penetró a los partidos políticos y a instituciones del Estado, la migración que desde el 2018 asume una nueva modalidad, las caravanas, evidenciando la tragedia humana y el fracaso de país, y una corrupción e impunidad sistemática. Lo único nuevo con lo que el gobierno de Libre está lidiando y que no lo esperaba son las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, consumada el 24 de febrero, y el impacto económico enorme que todavía no terminamos de conocer y enfrentar. La primera fractura de Libre, inesperada e impredecible, reveló la falta de cohesión, desconocimiento a la autoridad partidaria y rechazo a la alianza con el Partido Salvador de Honduras. Además, evidenció a un partido con un liderazgo caudillista, pero que no tiene toda la capacidad de concitar unidad. Los líderes regionales desafían y desconocen a la autoridad superior, como se demostró entre otros el diputado Mauricio Rivera en los hechos de violencia frente a las oficinas del programa Ciudad Mujer. Esto lo estaremos viendo. El Congreso Nacional, días después que se elige la Junta Directiva con las características que conocemos, en ausencia de 43 diputados del Partido Nacional, 14 liberales y 17 de Libre, aprobó el 3 de febrero la ley de condena al golpe de Estado, que incluye un decreto de amnistía para extinguir la acción penal de los funcionarios del periodo 2006-2009, eligen al procurador y subprocurador antes del vencimiento de tiempo, y reformaron la Ley General de la Industria Eléctrica para que 1.300.000 familias que consumen hasta 150 kilovatios hora no paguen energía, y una reforma a la ley para que la atención a programas sociales que permite un subsidio de 10 lempiras en los precios del combustible. Teniendo Honduras la primera mujer presidenta, la integración del gabinete de gobierno generó expectativas, pero no resultó ser un gabinete con perspectiva de género, ni por el número de mujeres en cargos en los primeros anillos de poder, ni por el contenido en cuanto a derechos reproductivos. De 24 secretarías de Estado identificamos 23 secretarios nombrados, de ellos 16 hombres y 7 mujeres, viceministros 15 hombres y 9 mujeres, y directores de diversas instituciones hay nombrados 52 cargos, de ellos 43 son hombres y 9 mujeres. El gabinete es una combinación de liberales de viejo cuño y la impericia demostrada de una juventud de Libre que su primer empleo es de ministros. El 8 de marzo, las mujeres esperaban la aprobación por decreto ejecutivo del uso de la píldora anticonceptiva de emergencia PAE y no sucedió. El gobierno de Manuel Zelaya aprobó la PAE y el Congreso Nacional la prohibió bajo el decreto número 54-2009 del 2 de marzo de 2009 y en plena crisis política el presidente la vetó bajo el oficio SDR 2018-2009. En este tema, este gobierno se coloca en retroceso respecto a aquel. Habrá que esperar si los cargos públicos que hoy ostentan las mujeres son suficientes y van a callar, o si en verdad han trabajado por los derechos sexuales y reproductivos y por la conquista de derechos.
El Congreso Nacional ha cumplido con las promesas de campaña más ambiciosas en el plano político e institucional, incluyendo las de mayoría parlamentaria. Para ello, Libre contó con los votos del Partido Nacional, que no entró en forcejeo y prefirió apoyar la derogación de la reforma constitucional que permitía el funcionamiento de la Zona Económica de Empleo sede, la derogación de la Ley del Empleo por Hora, la eliminación de las reformas al Código Penal y la derogación de la Ley de Secretos. Al Congreso Nacional le tocará dictaminar y aprobar una propuesta del Ejecutivo para la reforma integral del sector eléctrico. Es esperanzadora la promesa de revisión de los contratos de la compra de energía. Ya se encuentra en el país la misión de la ONU para explotar la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, CICI. El tema también llegará al Congreso Nacional y allí le darán los alcances y fortalezas, y entonces conoceremos de la voluntad real para combatir la corrupción e impunidad. Cumplidas estas promesas de campaña, se agota parte importante de la oferta política. Además, con la captura y entrega del expresidente Juan Orlando Hernández al gobierno de Estados Unidos, se cierra el ciclo de las ofertas más importantes y pierden el peso que tuvieron en la campaña electoral. Queda una, la más importante, la Asamblea Nacional Constituyente, que crispará al país entre Libre, que tratará de cumplirle a su sector más radical, quienes creen que el país se refunda y que los problemas solo se resuelven con la Asamblea Nacional Constituyente y no con la creación, fusión o cambio de nombre de las instituciones, y la oposición, los que asocian la consulta para una Asamblea Nacional Constituyente con el camino recorrido por Venezuela y, aunque de otra manera, también Daniel Ortega para consolidar una dictadura de izquierda. Libre entrando a esta etapa, se enfrentará inclusive a su socio parlamentario o con una parte de este partido. La inseguridad sigue siendo un problema de gravedad. Ya van 19 homicidios múltiples este año y 618 homicidios el primer bimestre frente a 570 en el mismo periodo de 2021. La policía habla de reducción, pero aún son datos preliminares sin validar. Se percibe más mujeres asesinadas y nuevas señales, emboscadas a policías y el departamento de Colón en estado de excepción por 90 días. Los muertos aparecen aunque se quieran ocultar. Hasta ahora Libre y la señora presidenta no han tenido oposición política de los partidos de oposición. La agitación social ha surgido desde Libre, con origen en 3 grandes bloques. A. Miembros del Partido Libre, diputados, dirigentes de bases y colectivos que se han tomado las instituciones del sector salud, educación y otras para rechazar y o pedir nombramientos al Ejecutivo. B. De empleados del sector salud y educación que demandan nombramientos en propiedad y pago de salarios atrasados. C. Sectores del sector servicio, transporte y productores agrícolas ganaderos que demandan ajuste de precios por el alto costo de los combustibles y de los agroquímicos. Y los empresarios en alerta que reaccionan con documentos y opiniones ante las acciones que precarizan la seguridad jurídica. El discurso, el dictador se fue, pero la dictadura ha quedado. Heredamos de la narcodictadura un país arrasado. Perderá utilidad política una vez que los decretos legislativos citados demuestren la insuficiencia para reflotar el empleo, generar seguridad, detener la migración y que la inflación haga olvidar el subsidio al combustible y el no pago de energía. Los desempleados demandarán empleo y los empleados pedirán un ajuste de salarios. Este discurso seguirá siendo válido para los militantes de Libre. El voto duro, un poco más de 500,000 votos que Libre obtuvo en las elecciones primarias. La democracia en todos los países padece un desalineamiento partidista. En Honduras, de acuerdo al Barómetro de las Américas 2008, desde entonces más del 50% no estaba alineada con ningún partido, y la posibilidad de una reconfiguración del espectro político está dentro de las opciones. Pero no nos vemos cerca de El Salvador, ganando un outsider, o de Costa Rica, ganando un partido que se presenta por primera vez. Las estructuras departamentales cuentan y son las que sostienen el poder tradicional, que al mismo tiempo se sostiene con el clientelismo. En el 2006 se creó el Fondo Departamental y sin Fondo Departamental, el clientelismo se debilita. Los diputados lo saben, por eso lo reactivaron comenzando el año 2022, ahora bajo otro nombre. El gobierno está comenzando. Firma Julieta Castellanos, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 11 de mayo de 2022.
Bien, cambiamos completamente de tema y a continuación le dejamos excelentes consejos gracias a Seren Herbón. Les quiero recomendar el nuevo Seren Herbón Cápsulas. Con solo 2 al día mejoran su memoria y concentración para sacar el máximo de su mente. De lo único que se va a olvidar con Seren Herbón Cápsulas es del estrés. Búsquelas en cualquier farmacia, supermercado o pulpería. Seren Herbón, activamente. Ya regresamos. Continuamos con más informaciones. El periodista Giovanni Villalobos, que nos presenta un resumen policial de la capital. La violencia en algunos sectores de la capital no cesa. De manera violenta falleció José Ramiro Oliva en la aldea Monterredondo Francisco Morazán. Asimismo, después de un incidente sangriento en una comunidad de La Esperanza, Intibucá, perdieron la vida 2 hombres que hasta el momento no han sido identificados por las autoridades ni por sus parientes. Los juzgados de lo penal de Francisco Morazán dictaron auto de formal procesamiento a Carlos Alexander Moncada por el delito de asesinato en perjuicio de José Alejandro González. Una humilde familia perdió todo al desatarse un incendio en su humilde casa de habitación en la colonia San Martín de Comayagüela. Afortunadamente pudieron salvar sus vidas, pero apelan a la buena voluntad de la ciudadanía porque quedaron en la calle. Yo aquí vivo, yo y mis 2 nietos y mi hijo. Y yo no sé cuando me acordé, yo estoy acostada, aquí estoy en este sillón. Cuando miro yo el humo, yo me voy. Pero es imposible porque yo iba a pagar como, gracias al Señor que había agua en la pita. Realmente sí, aunque ya los vecinos ya se habían acercado al lugar, ya tenían cierta parte controlada. Sí, es una casa habitada por 5 niños y 4 adultos, de un aproximado de unos 8x6, se quemó un cuarto totalmente y uno parcialmente. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Ya para finalizar este espacio, Belén Mora de La Voz de América nos informa sobre la inflación en Estados Unidos, que durante el mes de abril llegó a un 8,3%. Belén, adelante. Una inflación de 8,3% es la que se registró en abril en Estados Unidos, reveló este miércoles el Departamento de Trabajo. Si bien la tasa contempla una leve reducción en comparación con el mes anterior, donde la inflación fue del 8,5%, los precios se mantienen altos en algunos productos de la canasta básica, como los alimentos, la vivienda y los servicios públicos. Para algunos expertos, estas serían las primeras señales de una desaceleración de los precios tras meses de sostenido incremento. No obstante, la inflación se mantiene en un máximo histórico en 40 años. Esta semana, el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas para controlar la inflación y aseguró que esta se convirtió en la máxima prioridad de su política interna. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para 11 Noticias. Muy bien, y de esta manera nosotros llegamos al final de la información, Andrea. Así es, Judith Bellino, gracias a usted, nuestro amable televidente, por habernos acompañado y le invitamos nuevamente a que sintonice Canal 11 a continuación con El Poder del Amor y a las 8:55 de la noche, 11 Noticias, emisión estelar. Hasta entonces.